Hola, ¿cómo están? Que la gracia y la misericordia de Dios y nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos acá trayéndole una nueva reflexión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La última vez estuve hablándole acerca de las consecuencias de estar de espalda a Dios. Voy a leer acá primero en el versículo de Romanos 1:32, donde hablaba acerca de que no hay misericordia. En el 31 y el 32, donde dice que una de las partes de las consecuencias también son necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Estamos hablando acerca de la misericordia. Estamos viviendo los tiempos en que la falta de misericordia está arropando la humanidad. Todos somos testigos a diario de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en toda parte. Algunas personas se complacen, se regocijan de la falta de misericordia. Una de las principales cosas en las que se muestra más falta de misericordia y de amor son en los crímenes que se cometen, los homicidios que se cometen, y no solo homicidios, sino también le hacen muchas maldades a las personas. Y también ustedes saben que la juventud cada día se deja manipular del enemigo para estar haciendo retos, que eso también es cosa que no tienen misericordia, de estar haciéndole maldades a los demás amigos, echándole agua caliente y haciendo no sé cuántas cosas, y poniendo personas a pelear. Entonces la graban como en un ring de boxeo, se ríen, se burlan. Y aparte de eso, cuando suceden algún crimen o algo, no es que no podamos grabar, porque con eso podemos ayudar a que el crimen se resuelva, pero también primero tenemos que llamar a las policías. Pero hay personas que no llaman a la policía, lo que hace es que se complacen, entonces lo graban para luego ponerlo en las redes sociales, pero como de burla, y se ponen a gozarse con eso y a reírse y a burlarse. Pero tenemos que ponernos en el lugar como si fuera un familiar de nosotros, porque dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 7:12, que la regla de oro de la Biblia es tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Tenemos que ponernos en el lugar de que si fuera un familiar de nosotros que se viera involucrado en una situación, en una pelea, si nosotros nos va a gustar que alguien, en vez de gozarse, que primero por lo menos llamar a la policía, y aunque lo grabemos, porque no es que no grabemos, porque con eso podemos ayudar, pero por lo menos no hacerlo con una forma morbosa ni para burla, sino para que sirva quizás de ejemplo para que otra persona no haga lo mismo. En fin, que sea para algo positivo, no para gozarnos de la maldad ni del sufrimiento de otras personas. Tenemos que practicar la misericordia para que también Dios pueda tener misericordia con nosotros. En el libro de Mateo 18, de 21 a 35, hay una parábola que es la parábola del deudor, que era un rey que estaba cobrándole las deudas que le debían sus siervos. Entonces, cuando él fue a cobrar a un siervo, el siervo se le arrodilló para que el rey le perdonara la deuda, y el rey le perdonó la deuda. Pero tan pronto ese siervo salió del frente del rey, lo que hizo fue que fue a cobrarle una deuda a alguien que le debía a él, y esa persona que le debía a él se le arrodilló de la misma manera que él se le arrodilló al rey. Pero él lo que hizo fue que lo
lo obligó que le pagara hasta el último centavo. Entonces, cuando los otros compañeros de él fueron y le dijeron al rey lo que él había hecho, el rey le dijo: siervo malvado, te perdoné la deuda, entonces tú fuiste a cobrarle la deuda que otro te debía. O sea, a no tener, el rey tuvo misericordia con él y él no tuvo misericordia del otro. Entonces el rey lo mandó a él a la cárcel hasta cobrarle el último centavo. Eso es de ejemplo para nosotros, para que nosotros tengamos misericordia con los demás, para que también Dios tenga misericordia con nosotros. Eso no quiere decir que si usted tiene una deuda, usted ya va a estar decirle al otro no, pero la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar y ponerse a leer esa parábola del deudor, porque entonces eso es ser tramposo. Pero estamos hablando de manera de estar buscando venganza por lo que nos hacen y no perdonar, la falta de perdón. Tenemos que perdonar. Yo sé que no es fácil perdonar algo que le hagan a uno, pero con el Espíritu Santo de Dios todo es posible. En Dios y en Dios, en Cristo Jesús, todo es posible. Por eso es que nosotros tenemos que estar cimentados y cimentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que es de la única manera que nosotros podemos vivir una vida de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y una vida sin raíces de amargura. Eso incluye la falta de perdón también. Tenemos que tener misericordia. La falta de perdón es no tener misericordia. Eso lo dice la palabra del Señor, porque en esa parábola habla cuando Pedro le preguntó a Jesús que cuántas veces tenemos que perdonar si alguien nos ofende. El Señor Jesús le contestó hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que no tiene límite, que tenemos que perdonar siempre. No es fácil, como le digo, pero no, en Cristo Jesús lo podemos hacer y nosotros perdonamos, pero no es que olvidamos de una vez, porque siempre ese dolor va quedando, es un proceso, pero al final ya uno recuerda lo que le han hecho, pero no le duele. Mientras uno le está doliendo, es que todavía eso está ahí, pero luego Dios va ayudando a que nosotros vayamos borrando eso de nuestra mente y nuestro corazón, o sea, ese rencor. Entonces recordamos esas ofensas o cualquier cosa que nos hayan hecho, pero no nos duele. Dice que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es un término que viene del latín y hace referencia a una virtud de ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. También se refiere, del tener misericordia, abarca varios términos, porque también se refiere cuando nosotros nos compadecemos de alguna situación que está pasando a una persona y nosotros le ayudamos de manera material en cualquier necesidad que esté pasando una persona. También tenemos que practicar la misericordia. Si una persona está pasando por cualquier necesidad, que en realidad nosotros podamos comprobar que esa persona tiene esa necesidad, porque estamos viviendo un tiempo que ya no se sabe quién esté hablando la verdad o la mentira, porque hay muchos engaños y a veces uno ayuda a una persona y cuando viene a ver era mentira. Entonces nosotros tenemos prueba de que esa persona está pasando por una necesidad y nosotros está en nuestra posibilidad de ayudarle. Tenemos que practicar la misericordia. En el libro de las bienaventuranzas, que fue el sermón del monte, cuando Jesús dio el sermón del monte, eso está en el libro de Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta bienaventuranza, el hombre se eleva por encima de lo que es justo y llega a lo que es bueno. A lo que es bueno, amable, generoso para con los otros. Por ello son bienaventurados los misericordiosos. Eso se refiere al libro de Mateo, en el versículo 7. Dice: una de las cosas que más transgrede el ser humano en este mundo es la misericordia, siendo muy común los casos de relaciones tensas o rotas por motivos de envidia, chisme o rencor, que a veces pueden terminar en consecuencias fatales. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es sentir desde el principio, desde el propio corazón, la miseria, la pobreza y la vulnerabilidad del prójimo. Ser misericordioso es ser empático, aceptando a los demás tal cual son, estar abierto a perdonar a quienes nos han ofendido y compadecernos del sufrimiento ajeno.
Mire, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Tenemos que aceptar a personas tal cual son, pero eso no quiere decir que tenemos que aceptar que alguien quiera swapear el piso con nosotros o faltarnos el respeto, porque hay algunas personas que se tildan de locos o no, porque yo soy así, porque yo soy como soy, entonces quieren faltarle respeto a los demás. Hay un refrán que dice que donde termina mi derecho, comienza lo suyo. Donde termina su derecho, comienza el mío. Tenemos que aceptar a todo el mundo como es, pero sin faltar el respeto. Porque hay personas que, especialmente con nosotros, los que le servimos a Dios, quieren swapear el piso con nosotros. Y cuando uno, en el orden de Dios, uno habla, de una vez quieren crucificar a uno. Pero este no es ser cristiano. Pero tú eres cristiano, pero tú no puedes hacer eso. Los cristianos no hacen eso porque quieren abusar de uno, y eso tampoco no podemos. Somos mansos, pero no mensos. En el orden de Dios tenemos el derecho de hablar y defendernos sin faltar el respeto y sin pasar de los límites y de las reglas de Dios. La misericordia se puede expresar de diferentes maneras, como ya le dije, mediante las obras de misericordia corporales, que en cuanto a cualquier necesidad que tenga una persona, donde compartimos algo de lo que tenemos con el prójimo, y a través de las obras de misericordia espirituales, cuando entregamos desde lo que somos para ayudar a otros. Porque son bienaventurados los misericordiosos. En el Sermón del Monte, Jesucristo enfatizó: bienaventurados los misericordiosos, es decir, que aquellos que han aprendido a tener disposición para compadecerse y perdonar de corazón a los demás, también la misericordia de Dios estará con ellos. Una de las virtudes de Dios es que su misericordia es tan y tan grande que no tiene límites. Y Él desea de que seamos a su imagen y semejanza, para que de esa forma recibamos su misericordia. La vida del creyente se halla sujeta entre la misericordia que recibe por parte de Dios y su capacidad de dar misericordia. Nosotros también tenemos que tener misericordia de los demás, porque Dios la ha tenido con nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestro pecado para darnos salvación. En este sentido, no es de dar para recibirla, es dar misericordia porque se ha recibido misericordia. Por ello, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, que es el regalo infinito de Dios el día del juicio final, otorgándonos la salvación y la vida eterna. Ese es el sentido de que nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque es un mandato de Papá Dios. Tenemos que tener misericordias con los demás para que Papá Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios por medio a ser misericordiosos con los demás. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día más a que nos dé un corazón semejante al de Él, porque de esa manera es que nosotros podemos practicar la misericordia. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos y practicamos la misericordia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos que aprender a practicar la misericordia en todo el sentido, tanto ayudando a los que necesitan, siempre y cuando esté a nuestro alcance, pero también tenemos que tener misericordia perdonando. Tenemos que tener misericordia si vemos que cualquier persona está maltratando a otros, tenemos que llamar a la policía y no burlarnos ni reírnos, hacer lo que esté a nuestro alcance, y en todas las áreas de nuestras vidas tenemos que ser misericordiosos para que el Señor tenga misericordia, así como lo dice el Sermón del Monte en el libro de las Bienaventuranzas, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que la gracia y la misericordia de Papá Dios sea con cada uno de nosotros. Y le enfatizo
que la falta de misericordia, como se lo leía en Romanos 1, versículos 31 y 32, la falta de misericordia viene de la desobediencia a Papá Dios. Si obedecemos a Papá Dios, pues también vamos a tener en nuestro corazón un corazón lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de todo lo bueno que solamente Papá Dios nos da. Porque dice que todo lo que es bueno y todo lo que es luz viene de arriba. Él nos da, todo lo que Él nos da es bueno. Las cosas malas solamente vienen del otro padre de mentira, que es el enemigo. Que Dios me le bendiga y que Dios